Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Buenas noches a todos, ¿cómo andan amigos? Bienvenidos aquí a otra jornada de Ojo Crítico a través de las pantallas de Canal 4. Bueno, tenemos muchas cosas para tocar hoy, muchos temas, realmente un montón de temas que tienen que ver con lo que está pasando a nivel país y obviamente aquí en nuestra provincia. A nivel país, habló hoy el presidente, la verdad que está bueno ir desgajando un poquito las palabras del presidente, porque bueno, mucha gente ya comenzó a dar su opinión con respecto a esta extensión de la cuarentena nuevamente en nuestro país, pero con algunos permitidos, ¿sí? Las reuniones familiares es uno de los temas centrales, y bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al frente de Rodríguez Larreta, también habilitó, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con los restaurantes. Así que vamos a hablar de esto dentro de un ratito. Uno de los temas que más se habla en toda esta pandemia, en toda esta cuarentena, tiene que ver con la economía, ¿sí? Bueno, tenemos el placer, de verdad, y el honor de hablar con el economista Diego Carmona, que él, bueno, es una persona muy conocida en el medio, y por supuesto vamos a hablar de todo. Diego Carmona, como decía, hay muchos temas para hablar con él. Por sobre todas las cosas es docente, pertenece también a la fundación, que ahí vamos a ir, nos va a contar un poquito Diego con respecto a todo lo que está pasando en la cuestión económica. Así que vamos a saludarlo, Diego. Diego Carmona, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Marcelo Valle te saluda, ¿cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo andás? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Dieguito, querido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hola. Bueno, Diego es economista de la Fundación Frontera Económica y docente de la Universidad Nacional de Misiones, ¿sí? A ver si cuando me digan si tenemos la comunicación con Diego, vamos a charlar con él, porque la verdad que hay muchos temas que son realmente muy, pero muy interesantes. Diego, ¿me escuchás ahora? Sí, Marcelo, te escucho. ¿Cómo estás? Bienvenido, Diego. Gracias por estos minutos y por atendernos. Buenas noches. Bien. Bueno, Diego, nuestro país hoy es una bomba económica. Todo el mundo habla de la economía. En el mundo entero se habla solamente de la cuestión económica. La cuestión pandémica es una cosa que también obviamente viene de la mano o no. Vos sos la persona indicada para que nos expliques un poquito, para toda la gente que está viéndonos a través de las pantallas de Canal 4 en toda la zona norte de la provincia de Misiones. Bueno, gracias, Marcelo. La verdad que como argentinos nos tocó vivir una combinación de factores, ¿no? En ese sentido, la pandemia afecta al mundo entero, eso está claro. A algunos países más que a otros. Sí. Algunos países reaccionan de alguna manera, otros de otra. En eso nuestro país ha tomado medidas bastante estrictas, bien o mal, eso lo dirá la historia. Claro. Pero es cierto que se combinan algunos otros factores que no sucedieron, o sea, no están presentes en todos los países del mundo. Claro. Argentina, antes de la pandemia, tenía un grave problema macroeconómico, tenía un grave problema de deuda, y eso, con o sin pandemia, claro, seguía existiendo. Y al mismo tiempo también sigue teniendo, se intenta de a poco ir cambiando algunos rumbos, ir cambiando algunas realidades, sí, pero es cierto que también tiene problemas estructurales del índole macroeconómico. Claro. En ese sentido, tenemos inflación elevada hace bastante tiempo, tenemos problemas para la generación
de divisas, Claro. tenemos problemas quizás también para la generación de nuevos productos, que esos nuevos productos puedan generar divisas. Entonces, en ese sentido, Argentina ya se encontraba con alguna problemática importante y encima le viene, ¿no?, esta realidad que es a todo el mundo, ¿no? Entonces, Claro. con esa realidad intentan tomarse diferentes medidas, intentando atenuar, ¿no es cierto?, las problemáticas de la pandemia y asimismo también intentando salir de las problemáticas propias de la Argentina, como Claro. venía diciendo, llámese deudas externas y problemas macroeconómicos importantes, diría. Claro. Diego, nosotros venimos de 4 años o de 2 años, en realidad, que eran los 2 últimos años del mandato de Mauricio Macri, con la economía caída, con la bicicleta financiera, con los créditos que pedimos al Fondo Monetario Internacional para poder, de alguna manera, solventar los gastos que tienen que ver con los intereses. Y viene esta pandemia sumado a los problemas que ya tenemos, como acabaste de decir recién, los problemas económicos que ya teníamos, la inflación que venía en aumento, sumado a la pandemia, la poca actividad, hoy se está generando una explosión que muchos tienen miedo de que esto se potencie el año próximo. Sí, la verdad que es un cóctel importante, diríamos, ¿no? Tiene varias causas. Asimismo, también creo que hay muchas expectativas puestas en algunos sucesos futuros que yo en algún punto no sé si estaría tan seguro de que van a ocurrir. Sí. Como por ejemplo, no sé, una hiperinflación o que se va realmente, la economía se desborda y explotan los precios y explota el tipo de cambio. En ese sentido, creo que hay un poco de intentar formar esa idea en el colectivo, pero yo no coincido tanto con que haya realmente argumentos sólidos para solventar un futuro como ese, ¿no? Intentando por ahí ir en partes, ¿no? Claro. El problema de la deuda era un problema muy serio, Sí. como bien marcaba Marcelo. Veníamos de 4 años de un endeudamiento realmente muy acelerado, un endeudamiento muy abultado, ¿no? Acelerado y abultado. Realmente nos dejaron con una deuda externa muy importante, no solamente con el FMI, sino también con acreedores privados. De hecho, esto que se logró hace poco tiempo, ¿no? Este acuerdo con los bonistas. Que los holdouts, ¿no es cierto? Perdón, que los tenedores de deuda hayan aceptado, ¿sí?, las condiciones que se ofrecía para la reestructuración desde el Ministerio de Economía de la Nación, realmente ha dejado ha dejado una realidad mucho mejor en ese sentido, ¿no?, de la deuda externa. Nosotros veníamos de, fíjate que 66.000 millones de dólares es la deuda con los privados que se estaba ahora reestructurando. Sí. El gobierno dice que el 90% de los acreedores, o sea, los tenedores de esos bonos, ya son los que han aceptado esas nuevas condiciones. Con eso, dadas algunas cuestiones legales, ¿no?, pero dadas las características de la reestructuración de la deuda, de este tipo de deuda, quiere decir que el 100% tendría que acatar esas condiciones, ¿no? Claro. Y se ha logrado una reforma importante, 3 años de gracia, una quita importante también en la tasa de interés, con lo cual va a permitir a la Argentina en estos tiempos recuperar un poco de aire, ¿no? En esa asfixia de divisas, y al mismo tiempo después realmente poder hacer frente con una tasa de interés un poco más real, ¿no? Claro. Y por otro lado también tenemos el frente, ¿no?, interno con la pandemia,
y con la cuestión macroeconómica, atajando el tipo de cambio, atajando el dólar blue, atajando el contado con liquid. Son varios frentes, ¿no? Y con esta cuestión de la pandemia, ¿no? que afecta a todo el mundo, se han tomado distintas medidas, como por ejemplo que todas las deudas de las tarjetas de crédito, poder refinanciarlas en 12 meses, con 3 meses de gracia. El IFE ya que va por su tercer... ya se está preparando la cuarta. Su tercera vez, ¿no? Los ATP también para las empresas. Se estima que casi el 90% de las empresas han entrado, ¿no? han adquirido estos créditos. Y asimismo, ¿no? esta búsqueda, ¿no es cierto?, de fomentar la demanda, que no se caiga la demanda, y que pueda haber una actividad, ¿no es cierto?, que realmente la economía no se deprima tanto, puede llegar a tener el día de mañana algunas consecuencias en cuanto a lo que es la inflación, ¿no? Pero realmente la realidad nos ha demostrado que la razón, ¿no es cierto?, la variable del nivel de actividad pesa bastante más que el hecho de que hayan más billetes dando vueltas en la economía. Bueno, eso justo quería llegar a eso. Hoy todos sabemos que la impresión de moneda realmente es muy alta, obviamente para poder bancar todos los beneficios que están dando a la gente. Ahora, eso no impactó a la inflación directamente. Y por eso llama mucho la atención, y ahora que vos me decís, tiene más peso el circuito económico, el movimiento económico, que la impresión inclusive de la misma plata. Sí, para la inflación, los orígenes de la inflación son muchos. Sí. En Argentina nosotros tenemos y esto por ahí no está mucho en el cotidiano, ¿no? Pero realmente una variable muy importante en los niveles de inflación que maneja la Argentina hace varios años, diría un poco más de una década inclusive, una variable importante es, por ejemplo, la indexación de los precios de la economía, como por ejemplo contratos y como por ejemplo paritarias. Claro está que tenemos que tener paritarias, los trabajadores tienen que tener la posibilidad, sin duda alguna, de poder entablar negociaciones con el empresariado, por supuesto, para equilibrar su ganancia y su aporte al sistema productivo, ¿no? a la agregación de valor. Eso está clarísimo. Pero es cierto que eso en la inflación establece pisos, ¿no? Si la paritaria es 20, bueno, la inflación no va a estar muy alejado de eso. Y en ese sentido, el nivel de actividad también es otro argumento importante, ¿no? Otra variable importante a la hora de generar inflación. Y en ese sentido, si nosotros tenemos una economía muy deprimida, como la actual, dado obviamente este suceso extraordinario, entonces eso es una caída de la demanda agregada que, por supuesto, la presión es a desinflar los precios, ¿no? Por eso vemos que la inflación, más allá de que se han impreso un montón de billetes y que el gasto público se ha incrementado bastante, ¿no? Así todos vemos que la inflación está bajando. Entonces, no es cierto que en cualquier contexto, y eso a mí me gusta un poco repetirlo, porque está en el inconsciente colectivo que se imprime billetes y automáticamente hay inflación. Exactamente. Y eso no necesariamente inclusive, ¿no? Es bastante recurrente y bastante extraño por momentos, de que inclusive ante la realidad que demuestra lo contrario, se sigue sosteniendo
ese axioma pareciera, ¿no? La gente lo dice en la calle todo el tiempo. Bastante llamativo por momentos, por lo menos a mí me resulta bastante llamativo, que se sostenga tanto ese argumento, porque no, si bien, no sé, a los economistas nos gusta hablar con ecuaciones y demás, podemos explicar que si hay más billetes se traslada a precios, claro. no en todos los contextos eso sucede, y es el contexto actual claro. marca. Está marcando a las claras, ¿no? Porque nosotros cuando vos hablas con el vecino, con la vecina, o con, qué sé yo, o con cualquier persona, lo primero que te dicen, uy, ¿viste los billetes nuevitos que vienen pegados, que recién tienen olor a tinta? Esto nos va a generar una inflación, se va a ir todas las nubes, va a subir todo. Si tenés unos dólares, guardalos, si tenés joyas, guardalas, porque la verdad, o si tenés cualquier tipo de capital, guardalo, porque con esta impresión nos demuestra que vamos a tener inflación. Y ahora vos que nos decís que a las claras está, y en la provincia de Misiones lo vemos, que hoy la actividad económica es como que la provincia de Misiones no sintió mucho este efecto pandemia, por lo menos en Misiones. Hay actividad, por sobre todas las cosas, la actividad que tiene que ver ligada a la construcción. Vemos que hay una gran demanda donde la gente prefirió, antes de comprar dólares por cuestiones restrictivas, comprar ladrillos. El ladrillo se transformó hoy en el ahorro. Bueno, de hecho, fíjate cuánto se vuelcan en el ladrillo, que estamos faltos de ladrillo. Sí. Eso es una realidad. Mirá, en cuanto a Misiones, la verdad que coincido mucho con lo que marcás, que no se ha notado tanto realmente los efectos de la pandemia, o por lo menos no se ha notado como en otras provincias lo vemos. Sí, sin duda. Y en ese sentido creo que tuvimos un poco de suerte, creo, en que no tuvimos la circulación del virus realmente en la provincia. O sea, han habido casos bastante aislados, se ha hecho un muy buen trabajo para que eso no se expanda, ¿no es cierto?, en la provincia, y también, por supuesto, las medidas que nosotros sabemos de protocolo, ¿no es cierto?, para evitar que eso suceda. Realmente me parece que ha ayudado mucho. Sí. Y en ese sentido también la provincia ha tomado bastantes medidas al respecto. Por ejemplo, no sé, desde el Fondo de Crédito de Misiones se han emitido un montón se ha volcado un montón de dinero en créditos muy blandos a la economía productiva. Al 14% creo que estaba. Al principio a la parte de la salud, desde el Ministerio del Agro, por ejemplo, también diversos programas para fomentar la agregación de valor, y en ese sentido me parece que Misiones, si bien siente y ha sentido esta pandemia, no fue realmente algo muy grave. Y al mismo tiempo, y con esto abono un poco tu cuestión de los ladrillos, ¿no? Claro. Eso no solamente no es propio de Misiones en sí, sino es propio de justamente el contexto macroeconómico. Claro. En el sentido, no sé si te acordás, Marcelo, pero seguramente te acordás, en el 2011, cuando empezó esta diferencia, ¿no es cierto?, en el tipo de cambio, que empezó el cepo, que en aquel momento realmente muy bastardeado desde muchos lados, desde los medios, desde economistas, y ahora tenemos lo mismo, pero aparentemente no lo vemos tan mal, porque nos dimos cuenta que la Argentina necesita de cuidar sus dólares, necesita de gastar sus dólares, gastar sus reservas, gastar la generación de esas divisas de una manera eficiente, de una manera estratégica, ¿no es cierto?, para que al conjunto de la economía le sirva. No podemos dejar que se lleven así porque sí, cualquiera. Tenemos que dejar que eso se vuelque realmente al aparato productivo para que en definitiva se derrame, ¿no es cierto?, en la economía interna. Claro, y en ese sentido es que este nuevo contexto macroeconómico hace que muchos que estaban
guardados en alguna divisa o estaban guardados en el banco o tenían sus ahorros guardados en el banco. Inclusive no hablo de personas, hablo de empresas que dejaban de invertir en su circuito productivo, Sí. ¿sí? Y ponían en el circuito financiero porque él era más rentable, mucho menos riesgoso. Pasó con la Y yerba verdad que mate. una economía con un modelo como tal es imposible Sí. que sobreviva. Pasó con la yerba mate, Diego. Las grandes empresas yerbateras en la provincia de Misiones tiraban cheques inclusive cheques a 360 días, Sí, a sí. 120. ¿Y qué pasa? Con los intereses terminaban ganando mucha plata. Ponían el dinero que tenían, en vez de comprar la hoja verde, la ponían a plazo fijo y le tiraban cheques a 120, 240, 240 días. Y con esa diferencia terminaban pagando al productor y se quedaban como casi en la nada, porque eran muchos millones y la generación de esos intereses era una barbaridad. Sí, sin duda, Marcelo. Y con esto retomo un poco lo que marcaste también al principio, ¿no? Veníamos de un modelo que estaba muy abocado a lo financiero, y ahora se intenta, ¿no? Revertir esa situación. Y si nosotros pensamos que el dinero por sí solo genera dinero, y la verdad es que estamos entendiendo cualquier economía, eso Claro. no es, eso Sí. realmente ningún modelo económico puede ser sustentable en el tiempo, y mucho menos positivo, ¿no? Claro. Es imposible que un modelo así, con esas características, perdure en el tiempo y menos termine bien, porque Claro. realmente un modelo de esas características es nefasto para un pueblo. Es para el título lo que acabaste de decir, es para el título de abajo, el zócalo de abajo. El dinero que genera dinero no tiene futuro. Lo que acabaste de decir es la primera vez que escucho eso, ¿eh? No, mirá, eso viene de una teoría bastante importante en la materia, en economía, ¿no? Y el dinero que genera dinero por sí solo, en realidad no es valor, eso no es Claro. dinero en sí. El dinero, para generar más dinero, tiene que pasar por un proceso productivo Sí. que agregue valor. Entonces necesitamos un modelo que vuelque los incentivos hacia la producción, hacia el trabajo, Claro. hacia la inversión, no hacia poner el billete en el banco y menos ponerlo afuera. Claro. O llámese pasarlos a dólares, ¿no? Claro. En ese sentido, fíjate que nosotros hoy, como en Misiones, decimos que estamos muy bien porque no solamente tuvimos suerte por ahí que no tuvimos tanto problema con el COVID. Decimos también que como está la frontera cerrada, eso realmente deja mucho dinero en la economía local y entonces eso se Claro. circula, ¿no? Y no Claro. se va por la vía del puente. Claro. Como puede ser Posadas y también otras localidades. Vos que sos en posadeño, la provincia. vos que sos posadeño seguramente pasabas y veías las largas y largas colas Enormes. Claro, enormes, increíbles, llegaban al Saimán y decías, Sí, sí. ¿cómo se está yendo el dinero o cómo la política macroeconómica argentina está preparada para que el dinero se vaya y para que no ingrese? Pero fíjate una cosa, Marcelo, y con esto justamente un poco lo que quiero remarcar. Esa realidad Sí, también era cierto cuando teníamos un tipo de cambio diferenciado, cuando teníamos un cepo en el 2011, 2012, 2013, pero la cola de autos que estaba en Posadas no eran de argentinos yendo a comprar a Paraguay. Eran de paraguayos sí. llevándose producciones Argentina. argentinas. Lo cual realmente es muy distinto. Ahí, fíjate que la realidad se revierte. Claro. Entonces, si nos ponemos a pensar que en el contexto actual
macroeconómico, con un tipo de cambio diferenciado, en el cual Posadas, por la particularidad del ejemplo, ¿no? Posadas es bastante más llamativo en términos de precios que su vecino Encarnación. Entonces lo que va a ocurrir es al revés, no se va a ir pesos o dólares para Paraguay, sino al revés, van a venir acá. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Sucedió en 2-3 años en la Argentina, en Posadas, en la historia de Posadas, ¿no? Todo el tiempo se fueron, salvo esos años. Claro. ¿Qué pasa si hoy, por ejemplo, abrimos el puente Tancredo Neves? ¿Qué va a pasar? La gente, el paraguayo va a venir a la Argentina, porque el combustible es más barato, las mercaderías más a ellos obviamente le conviene venir a comprar acá a la Argentina hoy en día. Yo creo que va a pasar un poco lo que sucedió para el año 2011, 12, 13, que va a ocurrir como siempre, ¿no? Va a haber una afluencia enorme de personas, que en realidad de personas y mercaderías sería en el puente, pero se va a dar una realidad distinta, que no va a ser argentinos yendo a comprar, solo argentinos yendo a comprar a Paraguay, sino va a ser argentinos yendo a comprar a Paraguay algunos bienes y paraguayos viniendo a comprar a Argentina otro tipo de bienes. Porque se va a dar justamente una diferencia en estos precios relativos. Nosotros vamos a ir a comprar a Paraguay aquellos bienes que están muy dolarizados en nuestra economía, y ellos van a venir a comprar acá aquellos bienes que están más regidos por el tipo de cambio doméstico, ¿no? Están más aguantados por lo que es el peso. Fíjate, no sé si te acordás, pero había colas de autos llenos de cemento, harina, aceite, fideos. Son todas cosas que nosotros producimos y tenemos precios locales. Entonces, había hasta tráfico de combustible en ese tiempo. Combustible. Sí. Hoy, por ejemplo, el combustible en Paraguay está alrededor de los 130 pesos. Y hoy nosotros, o sea, para nosotros si vamos a comprar a Paraguay, ¿no? Pero al paraguayo le conviene porque el combustible nuestro para ellos está muy barato. O sea, la gente va a pasar a la Argentina, va a cargar combustible, va a comprar lo que para ellos es barato y va a volver, y la cola se va a dar, pero como decías vos, lo que pasó en el año 2011, donde... De los dólares. Claro. Nosotros vamos a ir a comprar posiblemente bienes tecnológicos, que están muy dolarizados, y ellos van a venir a comprar bienes que nosotros producimos localmente. Entonces producimos localmente y con pocos insumos de afuera. Claro. Entonces tenemos una regla de precios, ¿no? Más doméstica. Claro, sí, totalmente. Bueno, Diego, en la Argentina tenemos un poquito más de 13.000 personas multimillonarias, ¿no? Que son las personas que tienen más de 3 millones de dólares. Sí, este famoso impuesto a la riqueza, donde muchos lo critican inclusive, desde tu perspectiva, ¿es viable, conviene, o debe hacerse, o no debe hacerse? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, mirá, con respecto a lo que es la política tributaria, hago una breve apreciación de la característica del impuesto en sí. Nosotros tenemos impuestos que son abocados a los bienes, ¿sí? Como por ejemplo el IVA. Sí. Tenemos impuestos que son a la renta continua, ¿no es cierto? El flujo, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Y tenemos algunos otros impuestos que son patrimoniales, como por ejemplo bienes personales. Sí. ¿Sí? Este impuesto es similar, o sea, tiene las características de lo que sería un impuesto a los bienes personales, pero direccionado a un segmento, como bien marcabas vos, un segmento de personas que son las personas que en blanco, ¿no? Llamémoslo así, o sea, o registrados, tienen más de 200 millones de pesos. Claro. Que son algo así como 12.000 personas, que es algo así como el 0,02% de la población argentina, lo cual fíjate que la distribución es
exacto, que poco es el porcentaje al cual realmente le afecta. Y en este sentido, todos los impuestos patrimoniales, por ejemplo, uno que no existe en Argentina, pero sería interesante que en algún momento se tratase por lo menos el tema, la problemática, que es el impuesto a la herencia, ¿sí? Estos son impuestos que tienen, voy a decirlo un poco más en criollo, tienen la idea de barajar y dar de nuevo. ¿Sí? Es como volver a repartir las dotaciones, volver a repartir la riqueza. Y en ese sentido, a mí me parece que, entendido como sistema económico, un impuesto de esa característica, los impuestos patrimoniales, realmente son muy beneficiosos en términos de desigualdad económica. Claro, sin duda. Y en términos de igualdad de oportunidades, porque nosotros decimos, sí, la igualdad de oportunidades, todos tienen la misma oportunidad, no, pero no es lo mismo si nacés con la posibilidad de alimentarte bien y ir al colegio, que si nacés con dificultades alimenticias y no tenés la posibilidad Totalmente. de ir a educarte, ¿no? Totalmente. No es lo mismo. Y particularmente en la coyuntura argentina, con realmente un gasto público muy grande, que ya tiene 2 dígitos, Sí. este impuesto va a dar un alivio importante en ese sentido, con lo cual va a lograr, va a dar un respiro a las cuentas del gobierno, ¿no? Entonces yo lo veo con buenos ojos por esos dos lados, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy hablamos hace un ratito con respecto al tema las fronteras. En el artículo 10, el cierre y apertura de fronteras, hay varias medidas que se pueden tomar en el caso de la apertura. Misiones es una provincia que tiene muchos beneficios para nuestros vecinos, tanto brasileros como paraguayos. El misionero, el laburante, el que trabaja, ¿va a gastar mucha plata al Paraguay o va a gastar mucha plata a Brasil o es simplemente un sector de la sociedad? Mirá, el artículo 10 de la ley de pymes, lo que entiendo yo que iría a fomentar y a promover, fíjate, los sectores que en algún punto claman por la implementación de esa ley. Sí. No son trabajadores, no somos nosotros los consumidores, sino son los empresarios, por supuesto, porque buscan bajar los costos. Eso es totalmente lógico. Si hay un empresario que no busca bajar los costos y no busca maximizar la ganancia, no es un empresario. El gobernador pidió hace unos días justamente la rebaja del IVA. Exacto. Y el otro sector claramente es el sector público, justamente porque bajando los costos del empresariado, se entiende que se infiere que eso sería una inyección, ¿no es cierto?, de recursos y una inyección a lo que es el sistema productivo, ¿no? Claro. A lo que es, de las mismas empresas estarían volcando ese dinero en mayores inversiones, sí, o eso se transferiría quizás a precios más bajos, lo cual también daría un mayor flujo de actividad. Sin duda es beneficioso. Ahora bien, yo con esto me permito hacer un breve paréntesis con respecto a lo que son las ciudades de frontera. Sí. Las ciudades de fronteras tienen ciertas características propias, por supuesto, de tener vecinos, ¿no? Vecinos con otros países, con otra cultura, con otras características económicas, con otras leyes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la implementación de ese artículo, que ya es ley, pero no está reglamentado, va a cambiar, creo yo, lo que es la fisionomía quizás, e inclusive la economía, las empresas que van a haber, y con el tipo de empresas que van a haber en la ciudad también, el tipo de trabajadores que van a haber, el tipo de población que va a venir, porque seguramente va a venir
población de otras provincias. Realmente económicamente va a ser beneficioso sin duda alguna, pero también va a tejer algunos cambios socioculturales. Claro, sí, la verdad que importante sería comenzar a implementarlo, buscar la manera que se implemente de una manera inmediata, no solamente para la reactivación de la economía, sino también para que nosotros tengamos una visión económica más fuerte a futuro, ¿no? Sí, de vuelta, económicamente va a ser, realmente va a ser beneficioso, ¿no? Creo que es difícil medir cuánto, Claro. pero sin duda alguna la tendencia es positiva, eso desde ya. Y creo que desde el gobierno se están haciendo muchas gestiones al respecto, Sí. lo cual me parece muy bien porque abonan al bienestar de la población. Y por lo que se lee y se vislumbra un poco también desde Nación están haciendo oído de esos pedidos. ¿Qué conviene? ¿Comprar dólares, guardarlos, venderlos, comprar los $200 que podemos comprar nosotros los mortales, después venderlos a 120 o 130, o conviene guardarlos? ¿Qué le conviene ahí al señor o a la señora que por ahí tiene la posibilidad de tener su caja ahorrada en dólares y de evitar ahí unos pesitos? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Acá los muchachos que están acá atrás, que están trabajando, me dicen, cobro... Ahora empezaron a escuchar. Sí, cobro el martes, ahí preguntale, y me mandan acá por WhatsApp web y me dicen, preguntale si conviene o no comprar dólares. A ver, parece una pregunta súper sencilla, pero una pregunta súper compleja. Y siempre cuando Mirá que te van a hacer caso, Mirá que te van a hacer caso. Está presente. Mirá, con respecto al tipo de cambio, yo no puedo decir en qué invertir, en qué no invertir. Realmente eso depende mucho inclusive de las características de la persona en cuanto a cuán riesgosa es o no con sus inversiones, y asimismo también en cuándo necesita ese dinero y cuándo no. O sea, hay ahorro que lo necesito dentro de 2 meses y hay personas que capaz el ahorro lo pueden dejar ahí mucho tiempo. Claro. Esas son 2 características muy importantes a la hora de ver qué hacer con los pequeños ahorros que se puedan llegar a tener cada uno de nosotros. Pero con respecto por ahí al tipo de cambio, yo entiendo y veo que no se vislumbra realmente algún corrimiento importante del tipo de cambio formal, ¿no? Claro. En realidad el único que vale para la economía formal, si bien todo el tiempo se está corriendo de a centavos, ¿no? Entre 6 y 8 hasta 25 a veces centavos en los picos, eso de alguna manera intenta marcar eso diario, ¿no? Intenta marcar algún futuro en cuanto a lo que va a ser la inflación, ¿no es cierto? Porque la inflación tiene mucho que ver con la variación del tipo de cambio, o sea, cómo varía el peso respecto al dólar. Yo no veo que se vaya a devaluar, no hay, no hay ninguna corrida bancaria porque no puede haber. Claro. Tampoco estamos en un problema de default, que estábamos técnicamente antes, pero ahora está solucionado. Sí. En principio, ¿no? Esperemos que el 90% sea el 90% que esperamos para poder solucionar efectivamente la deuda, que después tenemos con el FMI también que charlar, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Parecido, pero es otro tema. Yo no veo y sinceramente tampoco siento que la economía necesite eso, si bien al contrario. Una devaluación creo que hoy día empeoraría muchísimo el horizonte, aceleraría la inflación, de toque cambiaría muchísimo las expectativas y se armaría, me parece, una vorágine que no sabemos dónde podría terminar. Yo, por ese lado, no veo que vaya a cambiar el tipo de cambio. Ahora, ¿qué va a pasar con el blue?
y no sabemos. Es otra cosa. Siempre que haya algún lugar en donde poner el dinero y que sea más rentable, como por ejemplo, como vos dijiste, en ladrillo, Claro. o en autos, hay mucha gente que estuvo comprando un montón de vehículos, hay gente que está comprando bienes, porque realmente fíjate cómo cambió, ¿no es cierto?, ese modelo, que ahora conviene comprar bienes, no poner la plata en el Claro. banco. Ahora conviene comprar bienes, que quiere decir echar a andar el Claro. motor de la economía. ¿Cómo Entonces, fluctúa? siempre que eso esté, ¿Cómo el blue se va a mantener Claro. más o menos. ¿Cómo la economía varía tanto de un gobierno a otro? Hace poco era muy conveniente poner la plata en el banco en plazo fijo y hoy en día no conviene tener el plazo fijo, tampoco conviene comprar dólares, pero sí conviene, como decís vos, comprar algún bien como para poder negociarlo y hacer un poco de diferencia o tenerla guardada si no la necesitas para el día de mañana venderla. Sí, en ese sentido, Marcelo, se enfrentan dos modelos muy, muy marcados en los distintos gobiernos, por lo menos, sí, la verdad que creo que la historia argentina está marcada de esa manera, casi, como un péndulo, como decía Diaman, un gran economista argentino. Y en ese sentido, en esa ambivalencia, en esos dos modelos, tiene estas realidades, ¿no? Se pasa de un modelo volcado a la especulación financiera a un modelo volcado al aparato productivo, ¿no? Con distintas aristas, porque a veces volcado a industrias base, llámese, no sé, acero, petróleo, etcétera, industrias más grandes, ¿no? Y otras a industrias de bienes finales, otras en los últimos tiempos se intentó industrias que podrían llegar a exportar algo y generar esa divisa, pero tenía, ¿no?, un gobierno dedicado mirando hacia adentro, la economía más interna, intentando buscar la solución desde ahí, y otro más volcado a la especulación financiera y entendiendo que el dinero hace dinero, cosa que no existe. Me han mandado varios mensajes, me dice, decile por favor que diga si conviene comprar dólares o no conviene. Por favor que conteste, me decía. No, eso no, es imposible que lo diga. Bueno, la verdad... conviene siempre, esto como lógica económica, sostenible en el tiempo, siempre conviene invertir. En algo que genere valor. Y algo que genere valor generalmente son invertir en empresas, invertir en ladrillos, si querés, ¿no es cierto? Invertir en productos, ¿no? Claro. La verdad, Diego... lastimosamente lamento no poder estaba todo el dorado estaba así, con la oreja así, esperando que diga compren dólares o véndanlos. De toda la charla, el único momento que pararon la oreja fue ahí. Lo dejé para el último porque sé que la gente también, también le parece interesante cada vez que hablamos del tema dólar. Pero la verdad que me encantó lo que hablamos porque tenés una visión muy lógica de todo lo que realmente ocurre y Diego, te agradezco un montón, de verdad, por tomarte este pequeño tiempo y hablar con nosotros, que en realidad es un montón de tiempo, porque te había dicho 15 minutos y nos fuimos casi a una hora, pero porque es muy interesante lo que decís. Y creo que... Me encantó la charla y muy agradecido, Marcelo, por tu llamado y la invitación. Te agradezco y te mando un gran abrazo y espero que hablemos de vuelta, Sí, por supuesto, espero lo mismo. Muchas gracias. Te mando un gran abrazo. Saludos a todos. Chao. Bueno, Diego Carmona, no hicimos ni un corte, No hicimos ningún corte. Diego Carmona es un economista muy importante a nivel provincial, pero no solamente pertenece a la Fundación Frontera Económica, también es docente de la UNAM, de la Universidad Nacional de Misiones. Además de esto, también está a cargo de otras cuestiones que tienen que ver con la ganadería de la provincia de Misiones.
O sea, es una persona que realmente entiende mucho de esto, que sabe mucho y que tiene una visión realmente, no solamente una visión optimista de esto, sino que tiene una visión muy lógica con respecto al tema del cambio, ¿sí? A ver, por ejemplo, lo que decía, si hoy abrimos el puente o los puentes o abrimos la frontera, ¿sí? Tanto del lado paraguayo como del lado brasileño, ¿qué va a pasar? Van a venir de Paraguay, van a venir de Brasil a comprar como pasaba en años anteriores, allá por el año 2011, por el año 2012, donde venían a comprar. Es más, nosotros, ¿se acuerdan que nos enojábamos cuando veíamos extranjeros cargando combustible porque tenemos que hacer cola? Es más, y en algunas estaciones de servicio, por ejemplo en Posadas, habían surtidores para extranjeros y surtidores para nosotros los argentinos. Inclusive nos enojábamos a veces. Me ha pasado un montón de veces decir, che, ¿por qué tenemos que hacer cola nosotros? Pero bueno, nos genera riqueza eso, nos genera consumo, genera trabajo. Si hoy abrimos las fronteras va a ser totalmente lo contrario que cuando Macri estaba como presidente. Y esto no es una cuestión política, es una cuestión de dos modelos diferentes, como lo decía el economista Diego Carmona hace un ratito. Son dos modelos totalmente diferentes y creo que ha demostrado en esta pandemia, por lo menos en la provincia de Misiones, que no ir a comprar a el Paraguay o a Brasil obviamente nos conviene un montón, ¿sí? Y nos conviene que ellos vengan inclusive a comprar aquí a nuestra provincia. Yo iba a hablar de otros temas también que quería comentarles y bueno, que quería decirles, bueno, vamos hasta el 20 de septiembre. Lamentablemente sigue la cuarentena, algunas provincias retroceden por la cantidad de contagios y demás, pero bueno, lo va a leer mañana en todos los portales, lo va a leer en todos los medios de comunicación, lo va a ver aquí en el canal también, Pero bueno, quiero seguir con esto que decía Diego, porque es realmente muy importante. ¿Conviene o no conviene comprar dólares? No hay ningún indicio de que convenga. No hay ningún indicio de una corrida. No hay ningún indicio de que el dólar se dispare. ¿Por qué? Porque comenzó a motorizarse la economía. El consumo comenzó a darse de alguna manera. Sí es cierto que hay algunos sectores que todavía no arrancaron del todo. En Misiones, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con los salones de fiesta, los boliches y demás, todavía están estancados desde el 20 de marzo, ¿sí? Pero el sector de la construcción en la provincia de Misiones, que es el motor de toda la economía, sí ha comenzado a moverse. Y bueno, uno puede hablar, justo el otro día estaba hablando con Jorge Aguinagal de acá en El Dorado, que tiene una ferretería El Dorado en el kilómetro 2, y él me comentaba que hace muchos años no trabaja tanto. Hace muchos años. Porque la gente comenzó a cambiar su forma de pensar. ¿Sí? Decir, no voy a comprar dólares. A ver, ¿en qué gasto? Y no es la persona, como usted por ahí o algunos creen que es el IFE. No, es la persona que tenía un dinero guardado. Y decía, ¿en qué puedo gastar el dinero que me dé rentabilidad? Y obviamente el ladrillo, usted sabe, va a recorrer. Me ha pasado, inclusive, salí a buscar ladrillos, recorrí todo El Dorado y no se consiguen. Y los precios que piden son muy superiores a los que venden inclusive en las solerías. Muy superiores. Pero eso es producto de la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, genera que el ladrillo hoy salga tan caro, que haya faltante de cemento. Muchos decían, claro, lo que pasa es que no traen la misma cantidad que traían antes las personas que se encargan o las distribuidoras, o no sé cómo se llaman, los viajantes, que son los que toman los pedidos, después vienen los camiones, los equipos. Sino que es que el consumo ha crecido en muchos aspectos en lo que tiene que ver con la construcción. Y la construcción es la base de todo, ¿sí? La construcción le da mano obra al albañil. Aparte de eso, ¿qué hace? Vas a ir a comprar los caños, donde me voy a Plástico Centro, me voy a otra ferretería a comprar los cañitos, me voy a comprar las tuercas, que sea Bulonera Jorge, me voy, por dar un nombre, no por hacerlo publicidad, por dar un nombre. Pero así, o sea, y todo eso va sumando. Una media sombra, me voy a otro lugar, me voy acá, me voy allá. O sea, esto genera la rueda económica. El albañil que gana unos pesos se va también a comprar otras cositas en otro lugar, le hace falta, y bueno, y la motorización de la economía se genera a través de la construcción. Y bueno, eso es lo que está pasando en la provincia de Misiones. Y otra cosa, Misiones, ¿por qué vemos que el gobierno de Misiones da ambulancias, patrulleros, ¿sí?
Además de todo eso, vemos que entregan viviendas. Han inaugurado hospitales, tanto en San Antonio como, por ejemplo, el hospital nivel 1 en San Vicente. Están trabajando, por ejemplo, en el hospital también. O sea, ¿por qué hace esto? Porque no tienen deuda en dólares, ¿sí? Misiones viene desde hace muchos años con la misma línea política económica, ¿sí? Que tiene que ver desde que Carlos Rovira fue gobernador de Misiones, viene Clos, después pasa al Acua, Herrera Watt. Bueno, todos siguen la misma línea económica, que es tratar no endeudarse y tratar de, obviamente, de manejarse con los bienes que se tenían. Bueno, y eso está reflejado, que en plena pandemia se inauguran cosas. Así como, bueno, hay un montón de cosas más que se han inaugurado que tienen que ver con asfaltos, puentes y más cuestiones. O sea, el no endeudarse en dólares ha sido creo que ha sido una estrategia realmente muy importante por parte del gobierno actual en la provincia de Misiones. Está a las claras, no hace falta que yo lo diga, ni mucho menos, pero simplemente para refrescarle un poquito la memoria. Bueno, señores, hasta acá llegamos, ¿sí? Hasta acá hemos llegado. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Vamos a tener varios invitados el próximo programa. Estamos esperando una invitación muy especial que queríamos tenerla y que, bueno, se nos va estirando por esta cuestión de los horarios. Allá en Arabia Saudita está la persona que queremos que salga con nosotros, pero lamentablemente el horario no se puede. El otro día tuvimos la posibilidad de hablar con un amigo que está en Rusia, pero se levantó a las 2 de la mañana en Rusia para poder salir con nosotros aquí en vivo en el programa. Y bueno, agradecer a todos los muchachos del equipo que están acá trabajando, están acá atrás. Usted ve que hay movimiento y bueno, son ellos que están, van, vienen, acá atrás están. Van, vienen, preparan todo lo que está afuera. Yo soy simplemente la cara visible, pero ellos son los que preparan prácticamente todo para que estemos al aire. Así que gracias ahí a Fabio, a los muchachos, ahí a mi concejal que está trabajando ahí atrás también. Así que, bueno, gracias a todos, a Arias, bueno, a todos. Así que gracias por siempre estar ahí acompañándonos. Nuestro encuentro va a ser, como siempre, el próximo viernes aquí por Canal 4. Gracias por estar. Chau, chau.